tardes. Somos de la Universidad Técnica de Machala, de la Facultad Ciencias Sociales de la carrera Educación Inicial, en la materia de investigación cualitativa con la docente, la doctora Hermina Rivadeneira. El tema que vamos a hablar hoy va a ser sobre el método de la fenomenología. Lo que son las integrantes son Milenka Torres, Milena Camacho, Celia Velázquez y mi persona, Mayerly Jiménez. A continuación les voy a hablar sobre cómo se define el método fenomenológico, que dice que se define como una ciencia descriptiva, rigurosa y concreta que muestra y explica el ser en sí mismo, que se preocupa en la esencia de lo vivido. Husserl definió la fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al conocimiento para referirse a los objetos fuera de en sí mismo. En otro tenemos la investigación de lo fenomenológico, que dice que es el estudio cotidiano de la experiencia vital del mundo de la vida y de la cotidianidad, ya que esta es una explicación de fenómenos dado a la conciencia, el estudio de la esencia, la descripción de los significados vividos y existenciales en un estudio científico humano de fenómenos. También dice que es la práctica atenta de las meditaciones, exploración del significado del ser humano y el pensar sobre la experiencia de la originalidad. Fenomenológico. La fenomenología es la ciencia de los fenómenos que se manifiestan a través de la conciencia. Su meta es el estudio del mundo tal cual se presenta. El método fenomenológico se centra en cómo las personas comprenden los significados de los eventos. Este método se orienta al abordaje de la realidad partiendo del marco de la referencia interno del individuo, es decir, el mundo subjetivo del hombre. Aplicación del método fenomenológico. Utiliza la entrevista en profundidad. Durante el proceso se debe buscar relacionar la información con el segundo orden natural del enfoque de la observación, en el cual se requiere que los entrevistadores se centren en platicar como los sujetos sobre cómo viven y lo que los motiva en la compra eléctrica. Por ejemplo, identificar la variedad, es decir, las diferentes experiencias que viven los sujetos. Esto requiere de una visión distintiva para analizar la entrevista, para no poner mucha atención en elementos que fueron similares a través de todos los datos. Por otra parte, tenemos la etapa estructural. En esta etapa, el trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Estos están construidos de varios pasos estandardizados, y aunque la mente humana no respeta las secuencias tan estrictas, ya que en su actividad cognitiva se adelanta o vuelve atrás con una gran rapidez y agilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto. Sin detenerse en cada uno, los ve por separado, de acuerdo a la prioridad temporal de la actividad, en que el énfasis es recomendable seguir la secuencia de estos para tener un mejor análisis de los fenómenos estudiados. Los pasos son los siguientes. El primer paso es la lectura general de la descripción de cada protocolo. El segundo paso es la delimitación de las unidades temáticas naturales. El tercer paso es la determinación del tema central que domina cada unidad temática. El cuarto paso es la expresión del tema central en el lenguaje científico. El quinto paso es la integración de todos los temas centrales en una unidad descriptiva. El sexto paso es la integración de todas las estructuras particulares en una estructura general. Y el último paso, que es el séptimo, es la entrevista final con los sujetos de estudio. Etapa del método fenomenológico. Las etapas del método fenomenológico para realizar la realización. Lengua, mucha, a ver, otra vez. A ver. Etapas del método fenomenológico. Las etapas del método fenomenológico para la realización de los estudios de corte cualitativo se
requiere a las siguientes etapas: descriptiva, estructural y discusión. La observación directa o participativa, la entrevista coloquial o dialógica, la encuesta o cuestionario, el autorreportaje, la aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado, la elaboración de la descripción protocolar. La elección de la técnica o procedimiento. Aquí se pretende lograr la descripción lo más extensa posible utilizando varios procedimientos. La observación directa o participativa. En los eventos vivos se toman notas recogiendo datos, etcétera, pero siempre tratando de no alentarnos con la presencia del investigador. La entrevista coloquial o dialógica con los sujetos de estudio con anterioridad a esta etapa se deben de estructurar en partes esenciales para obtener la máxima participación de los entrevistados y lograr la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto. La encuesta o el cuestionario deben ser parcialmente estructurados, abiertos y flexibles, de tal manera que adaptarse a la singularidad de cada sujeto en particular. El autorreportaje. Este se lleva a cabo a partir de una guía que señala las áreas o preguntas fundamentales a ser tratadas. Estos procedimientos no son excluyentes, sino que más bien se integran a la práctica. La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado toma en cuenta lo siguiente, que muestra percepción, aprende estructuras significativas. Generalmente vemos lo que esperamos ver. Los datos son casi siempre para una u otra hipótesis. Nunca observamos todo lo que podríamos haber observado y la observación es siempre seleccionada y siempre hay una correlación fundamental entre la teoría y los datos. La teoría influye en la determinación de los datos, tanto como estos en el establecimiento de las teorías. No obstante, la puesta en práctica de estas consideraciones, como cualquier intento de una objetividad rigurosa, es muy difícil, imposible de realizar con tanta pureza, aunque para lograrlo se requiere de una considerable aptitud, entrenamiento y autocrítica.